Muy buenas tardes, amigas y amigos del español. Hoy vengo a enseñaros algunas expresiones coloquiales con el verbo meter. En otro vídeo ya hemos estudiado muchos significados del verbo meter. En este son expresiones coloquiales que puedes utilizar en la calle cuando practiques tu español. Primero recuerda habilitar los subtítulos en tu idioma aquí en las herramientas, en los ajustes de tu canal de YouTube para poder escuchar y entender este vídeo con un poquito de ayuda. Primera expresión coloquial con el verbo meter. Meter mucha caña. Meter mucha caña a alguien. ¿Qué significa meter mucha caña a alguien? La caña es un tronco de una planta, por ejemplo, la caña de azúcar es un ejemplo, o los juncos también son una caña, son muy resistentes y huecos en su interior. Huecos en su interior. Meter mucha caña a alguien. Date prisa, que nos vamos. Venga, ¿todavía no te has puesto el abrigo? Pero quieres darte prisa, que tenemos que salir. Estoy metiéndote caña. Quiero que te des prisa. Llevo media hora esperándote. ¿Puedes, por favor, darte caña? ¿Puedes terminar rápido para poder irnos? Meter mucha caña a alguien. Meterle prisa para que termine una actividad que está haciendo. Meter caña a alguien también tiene otro sentido, tiene otro significado, que consiste en, unas variantes. Vamos a empezar por la primera. ¿Qué significa esto? Cuando hacemos este gesto, ¿qué quiere decir? Pegar, ¿no? Utilizar la violencia física. Meter caña a alguien puede significar agredirlo, puede significar pegarle un bofetón, pegarle una patada, ¿sí? Significa agredir físicamente. También puede ser una agresión no física, un hostigamiento o puede ser un abuso, ¿sí? Hay gente que mete caña, hay gente que se dedica a meter caña. Yo recuerdo en mi colegio que había un profesor que no nos pegaba, pero nos metía mucha caña. Era bastante desagradable, no era dulce en su trato. En alguna ocasión incluso nos insultaba, ¿no? Entonces era un profesor que nos metía bastante caña. También relacionado con el colegio o con el trabajo, meter caña es meter mucha carga de trabajo. Tengo un jefe que me mete muchísima caña. O en el colegio yo tenía otro profesor que nos metía mucha caña, nos mandaba muchísima tarea para casa. Nos hacía muchísimos exámenes. Esto también significa meter mucha caña. A mí me gusta mucho cocinar. Creo que se me da bien, además. Pero hay un plato que se me resiste. Hay un plato que me cuesta mucho y además es un plato muy rico, una paella. No se me da bien. No soy buena cocinando paellas. Ayer lo intenté. Ayer dije, voy a cocinar una paella. A ver si en esta ocasión tengo más éxito. Entonces yo seguí la receta paso a paso. Pero cuando ya había terminado el sofrito, yo ya vi que no iba bien. No, es que es difícil para mí de hacer. Entonces apareció mi vecina, que olió por la cocina y llamó a la puerta. Esta mujer es que se mete en todo. Esta mujer se mete en todo. En español, meterse en todo
lo utilizamos cuando hay una persona que es muy entrometida. Una persona que sin que le pidamos ayuda, viene a ver qué pasa. Una persona que sin que la invitemos, viene. Una persona que sin que la ofrezcamos hablar, opina. Sin que la preguntemos, opina. Bueno, mi vecina se mete en todo y llamó a la puerta. ¿Vecina? ¿Estás haciendo una paella? Sí, estoy haciendo una paella. Al principio me enfadé. Es que esta señora se mete en todo. ¿Por qué tiene que venir a mi casa? Pero reconozco que gracias a ella solucionó mi plato. Me dijo, vecina, que te falta el pimentón. Vecina, dale más fuego, pon el fuego más fuerte, que se te está quedando dormida la paella, tienes que poner el fuego más fuerte. En fin, que la metió en vereda. ¿La metió en vereda? Mi paella iba fatal. Yo no sabía cómo terminarla, estaba saliendo mal. Pues llegó mi vecina, la que se mete en todo, y metió la paella en vereda. En español utilizamos la expresión meter en vereda cuando encarrilamos algo que se estaba saliendo, algo que no nos estaba gustando, algo que estaba incorrecto y conseguimos corregirlo, conseguimos devolverlo a su camino correcto. Meterlo en vereda. Podemos meter en vereda cosas como mi paella o como un examen que nos estaba saliendo mal, pero al final conseguimos terminarlo bien y sacar una buena nota. Podemos meter en vereda una clase que empezaba un poco rara, pero después fue muy bonita. O podemos incluso meter en vereda a una persona que está teniendo una mala conducta, pero hablamos con ella y le pedimos por favor un cambio y esta persona pues empieza a comportarse un poquito mejor, es decir, la metemos en vereda. Antes de irse, después de haber metido en vereda mi paella, va mi vecina y me dice, vecina, si no sabes hacer paellas, ¿para qué te metes? ¿Por qué te metes en estos jardines? Hay que ver, ¿por qué te metes en este berenjenal? ¿Por qué te metes en este charco? Pero señora, ¿qué me dice? Meterse en jardines, meterse en berenjenales o meterse en charcos significa meterse en cosas muy complicadas sin necesidad. Vamos, que la vecina me quería decir que por qué no hago un arroz a la cubana y ya está. Que tengo posibilidad de hacer un arroz muy sencillo. ¿Por qué me tengo que meter en jardines de hacer una paella o en un berenjenal si no tengo ninguna necesidad? Estas expresiones muy comunes te pueden servir para expresar esta idea. Enredarte con algo con lo que no tenías una necesidad de enredarte. A mi hija pequeña le encanta montar en autobús. Es una cosa que le gusta mucho. Y entonces ayer pues la llevé a dar una vuelta en el autobús. Nos subimos, era un paseo corto y entonces enseguida entró otro niño, más o menos como ella, con un señor muy mayor. Mi hija y ese niño empezaron a hablar, hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y entonces yo vi que el que yo pensaba que era el abuelo del niño, pues se tenían que bajar ya. Y entonces le dije a mi hija, cariño, deja pasar al nene con su abuelo. Y el niño me dijo, no es mi abuelo, es mi papá. Parecía tan mayor.
¡Qué vergüenza! ¡Qué metedura de pata! ¿Meter la pata? En español decimos meter la pata o una metedura de pata cuando cometemos un error importante. Normalmente va unido a cierto grado de vergüenza. Claro, yo me puse como un tomate. ¿Recuerdas la expresión ponerse como un tomate? Tienes aquí el vídeo donde te lo explico. Me puse como un tomate después de meter tanto la pata. Pensé que era su abuelo y era su papá. ¡Ah, qué vergüenza! Después de esa metedura de pata en el autobús, pues claro, yo llegué a casa con mi hija y estaba mi marido. ¿Os acordáis de Jorge? Mi marido. Y entonces le digo, Jorge, no sabes lo que me ha pasado. ¡Qué metedura de pata en el autobús! Le cuento la historia y para rematar le digo, me ha dado tanta vergüenza que no sabía dónde meterme. No saber dónde meterse. Hemos tenido un error tan grande o estamos pasando tanta vergüenza en ese momento por cualquier cuestión que no sé dónde meterme. Me gustaría desaparecer. Me gustaría esconderme. No sé dónde meterme de la vergüenza que me da. La siguiente y última expresión coloquial con el verbo meter se trata de meter mano. Meter mano, ¿qué significa meter mano? Pues meter mano también es entrometerse, como habíamos visto en el caso anterior de meterse en todo, ¿no? Meter mano también significa pues querer revisar y querer supervisar algo. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi compañero, pues tu discurso está genial, pero ya verás cómo viene el jefe y le quiere meter mano. ¿Sí? A pesar de que tu discurso está muy bien, atención a este conector, a pesar de que tu discurso está muy bien, seguro que llega el jefe y quiere supervisarlo, quiere meterle mano. Meter mano también significa tocar con intenciones sexuales o sensuales, ¿sí? Meter mano. Por supuesto, tiene que ser voluntario. Y meter mano también significa, en tercer lugar, empezar a acometer algo. Por ejemplo, si yo estoy en una fiesta y hay un delicioso plato de croquetas encima de la mesa, pero está entero y todavía falta gente, puedo decir, no le meto mano a las croquetas porque todavía falta gente. Pero en cuanto lleguen los demás, estoy deseando meterles mano. Estoy deseando probarlas. Estoy deseando coger una y comérmela. Meterle mano a las croquetas. Muchas gracias.